Hola, buenos días, apreciados amigos de Gracia que Transforma. El día de hoy quiero compartirles la buena noticia. Jesús ha resucitado. La Biblia lo comenta así, la historia lo narra así, que fue real. Aunque muchos intentaron ocultar la muerte de Jesús, aunque las escrituras narran que se les pagó a los soldados que custodiaban la tumba de Jesús, esto no pudo callarse, esto no pudo detenerse, esto no pudo ocultarse. Y hoy en día el mundo entero sabe o debe saber que Jesús ha resucitado y que Jesús está pronto a venir. En las Sagradas Escrituras, en el libro de Lucas, el capítulo 23, nos habla de lo que aconteció una vez Jesús murió en la cruz. Cuando Jesús muere, estando en la cruz, José de Arimatea solicita a Pilatos que se le entregue el cuerpo para que Jesús fuese enterrado dignamente en una sepultura. Dice que la sepultura era abierta, pero se enviaron soldados que custodiaran la tumba para que si estuviese vivo no saliera o no estaba vivo, porque cuando lo bajaron se dieron cuenta que ya estaba muerto, pero tampoco para que los discípulos fueran y lo tomaran y dijeran Jesús ha resucitado. Entonces dice, continúa diciendo que cuando Jesús muere, las mujeres que con él estaban fueron a preparar especies aromáticas para embalsamarlo y para poderle darle sepultura. Pero como era día de reposo, porque voy a hacer un paréntesis ya que la Biblia resalta mucho este día. Cuando Dios crea en el principio Dios crea el mundo, dice, fue la tarde y la mañana, el primer día, fue la tarde y la mañana, el segundo día. Entonces, normalmente, bíblicamente, los días se cuentan de la tarde cuando cae el sol, empieza el día, por ejemplo, el viernes, cuando el sol declina, empieza el día sábado. Y cuando el sábado el sol declina, se acaba el sábado y empieza el domingo, de tarde a tarde. Así eran los días, así se contaban los días. Así que cuando Jesús es crucificado, bueno, llega la tarde, el sol se está ocultando y ellas van a ungir a Jesús, pero dice, ya es sábado, no podemos hacer nada, dejan todo ahí y dice así, al regresar prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el sábado conforme al mandamiento. ¿Conforme a qué descansaron ellas? Conforme al mandamiento. En el libro de Éxodo, el capítulo 20 y el versículo 11, la Biblia dice lo siguiente. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Dentro de los 10 mandamientos que Dios le dio a su pueblo a través de Moisés, está el sábado. Incluso el sábado es una de las características del pueblo de Dios, porque en el libro de Apocalipsis, el capítulo 12, dice así, en el versículo 17, dice de la siguiente manera, Apocalipsis capítulo 12, el versículo 17, dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. O sea que el diablo, el enemigo, está airado con la mujer. La mujer es un símbolo de la iglesia y esta iglesia guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 19 y el versículo 10, dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, ¿ok? Son detalles muy relevantes, pero quiero hacer unos comentarios breves. En el capítulo 24, cuando se habla de la resurrección de Jesús, dice, el primer día de la semana, muy de mañana, fue al sepulcro y llevando las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. ¿Qué pasa el día primero o cuál es el día primero de la semana? El día primero es el día domingo. Normalmente y en la actualidad hoy se guarda el domingo pensando que Jesús resucitó el domingo, por lo tanto debe guardarse el domingo. Pero Jesús presenta hasta en el Apocalipsis
que el día que se debe guardar es el día sábado. Y hoy en día la mayoría de iglesias guardan el día domingo, ya causando así una confusión en las doctrinas. Pero tranquilo, ahora vamos a ver lo importante que tiene que ver con la resurrección de Jesús y el gran gozo y la gran esperanza que esto trae a todos los cristianos. En el versículo 3 dice, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor. ¿Qué pasó? No está. El versículo 5 dice de la siguiente manera, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Porque se le habían aparecido dos ángeles, lo comenta en el versículo 4, pero el versículo 6 dice así, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. O sea, Jesús antes de morir ya les había comentado y les había dicho, oiga, es necesario que yo muera y resucite al tercer día. Recuerden que aún Jesús, estando en la tumba, descansó el día sábado. El día sábado él no resucitó. Murió el viernes, el sábado estuvo entre los muertos y el domingo, primer día de la semana, resucitó. Entonces continúa diciendo, pero a ellos les parecía locura las palabras de ella y no le creyeron. ¿Por qué? Porque entonces van estas mujeres a decirle a los discípulos, Jesús ha resucitado, Jesús ha resucitado. Y ellas no, y ellos, perdón, qué locura, ¿cómo que ha resucitado el maestro? Estaban confundidos, pero fue corriendo con otro discípulo, fueron, encontraron que estaban los lienzos y fue gran gozo porque Jesús había resucitado. Pero aquí no termina. Dice que otros discípulos iban desanimados el camino hacia Emaús. Y entonces iba caminando, de repente se les aparece un viajero al lado. Y este viajero que se les aparece al lado les dice, ¿por qué están tristes? ¿Qué sucede? Versículo número 17. Él les dijo, ¿qué pláticas son estas? ¿Qué tenéis que entre vosotros mientras camináis y por qué estás triste? El versículo 19 dice así, entonces él les preguntó, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús de Nazaret, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. O sea, tú no sabes que Jesús murió, fue crucificado, era bueno, era amable y murió. Y ellos tenían sus ojos cegados. No podían ver a Jesús porque estaban tristes, estaban cargados de ese sentimiento que solo da o trae el enemigo de las almas. Pero continúa diciendo la escritura algo muy importante y digno de resaltar. Entonces él les dijo, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que el profeta ha dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? O sea, ¿no era necesario que todo eso sucediera? Insensatos de corazón. Y dice el 27, comenzó desde Moisés y siguiendo por todas las escrituras, les declaraba en todas las escrituras lo que de él se decía. Entonces, quiero resaltar otro punto. Resalté el sábado, importante en lo que fue la crucifixión de Jesús, cómo se le da un realce al día sábado. Pero también otro, que a veces hay algunos o algunas denominaciones que dicen el Antiguo Testamento ya no es necesario, ya solo es necesario el Nuevo Testamento. Pero vemos que para Jesús poderle explicar, dice que empezó a recorrer desde Moisés hasta por todos los profetas. O sea, toda la Biblia da evidencia del plan de salvación que es en Cristo Jesús. Es muy interesante. Y continúa diciendo el 30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dijo. Entonces le fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero desapareció de sus vistas. Qué interesante espectáculo. Jesús empieza de nuevo a aparecer
a sus discípulos, empieza a alentar que Él ha resucitado, que Él no está muerto, y entonces los discípulos, estando muy lejos, dice, Él es, y se devuelve donde están los otros discípulos, y se encuentran todos los discípulos y dicen, es verdad, Jesús ha resucitado. Qué maravillosa promesa. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que si Cristo resucitó, nosotros los que creemos en Él, de acuerdo a la promesa, también resucitaremos. Dice en el libro continuando en el capítulo número 24, dice, mientras aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo, pasa a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu, pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y viendo vuestros corazones estos pensamientos, mirad mis manos, que yo soy, palpá y ve, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y dice que pidió comida y le dieron de comer. Esto es un maravilloso relato de lo que Dios hizo para darnos vida eterna. Su Hijo murió, su Hijo resucitó y su Hijo está a la diestra intercediendo por cada uno de nosotros, de acuerdo a lo que dice Hebreos capítulo 4 y el versículo 16, que tenemos un sumo sacerdote, el cual traspasó los cielos, Cristo Jesús. Que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar descanso para el oportuno socorro. Uno que fue tentado en todos, en el versículo 14, pero sin pecados. Mis apreciados amigos, contamos con una maravillosa noticia y es que Cristo resucitó. Que tenemos la virtud, que tenemos el gozo de saber que contamos con Jesús. Deseo que tengas un extraordinario día y que sin duda alguna puedas tener la confianza de que Cristo vive. Nos vemos el día de mañana si así Dios lo permite. Chao, chao.